Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde siempre compartimos contenido sobre nutrición funcional. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poquitito sobre los alimentos funcionales, un tema súper interesante. ¿Sí? Como les decía, siempre compartimos a través de las redes sociales información sobre nutrición funcional, ya sea sobre sus conceptos, sus principios, sobre su visión, sobre algún tema en específico, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar un poquitito sobre los alimentos funcionales, que muchas veces también son conocidos como los superalimentos o alimentos que de repente se encuentran de moda, ¿verdad? Como por ejemplo ahora la espirulina, la chía, los alimentos fermentados como la kombucha. Entonces vamos a hablar un poquitito al respecto de eso el día de hoy. Si esta es la primera vez que están aquí por el canal, me encantaría comentarles que este es un canal que fue pensado para profesionales del área de la salud, especialmente para otros colegas nutricionistas o futuros colegas estudiantes de nutrición. Entonces compartimos información de nutrición funcional, sobre nutrición funcional para específicamente ese público, ¿sí? Porque nuestro objetivo principal es poder compartir con ustedes información que les pueda servir en el consultorio con sus pacientes para que puedan tener mejores resultados en la práctica clínica, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, más que nada, aclarar esa parte, ¿sí? Porque de repente utilizamos algunos términos un poco científicos, ¿sí? Aprovecho también, ya que estamos por aquí en el canal, si todavía no se inscribieron, se pueden inscribir aquí, tiene que haber algún botón donde se pueden inscribir al canal y de paso pueden ir activando las notificaciones. Entonces de esa manera automáticamente YouTube les va avisando cada vez que transmitimos alguna charla, algún live, ¿sí? De paso les comento que todos los martes a las 8 horas de la noche, horario de Paraguay, hacemos un live, un en vivo, donde hablamos sobre algún tema también sobre nutrición funcional, ¿sí? Así que están todos invitados. Como les decía, hoy nuestro tema vamos a hablar un poquitito sobre lo que son los alimentos funcionales. Si me dan unos segunditos voy a ir probando un poquitito acá mi tecnología como para poder compartir con ustedes mi pantalla, ¿sí? A ver, bueno, entonces como les decía, hoy vamos a hablar un poquitito sobre los alimentos funcionales. Sí, este es un concepto que surgió en el Japón a comienzos de 1980 aproximadamente, donde en ese país se fueron iniciando programas de investigación a gran escala sobre salud, ¿sí? Para poder ir reduciendo el costo de la atención en salud que tenía el gobierno japonés, ¿sí? Entonces el objetivo principal del país era abaratar los costos en salud. Entonces comenzaron a hacer cierto tipo de investigaciones específicamente en qué tipo de alimentos podía ir consumiendo esa población que estaba achacada, que estaba un poco enferma. Entonces, ¿qué tipo de alimentación, qué tipo de alimentos debería de tener la población para poder prevenir esas dolencias y disminuir los costos al Estado, ¿verdad? Entonces, de esa manera se comenzaron a investigar con ese propósito, con ese objetivo, se comenzaron los programas de investigación sobre algunas acciones que podrían tener ciertos alimentos en el organismo del paciente, ¿sí? Entonces, en 1991, en Japón también se establece una categoría de alimentos potencialmente beneficiosos. Esto sale de esas investigaciones que comenzaron en 1980 y a estos alimentos le denominaron alimentos FOSHU, que vienen de unas siglas del inglés,
que significan alimentos de uso específico para la salud. O sea, sería lo que son los alimentos funcionales para nosotros hoy en día, ¿sí? Entonces existen una variedad de definiciones de términos para los alimentos funcionales, ¿sí? Sabemos que cada organismo, cada país, cada continente, cada sociedad o asociación relacionada con el área de la salud suele tener terminologías para estos alimentos funcionales, ¿sí? Entonces, estos alimentos funcionales están bien categorizados en el Japón, también en el Brasil, en Europa, ¿sí? Y en menor, ¿cómo se dice? Con menor detalle en otros países, ¿sí? Entonces no todos los países tienen una legislación en la cual se incluya lo que es la denominación de los alimentos funcionales, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una definición de lo que es el concepto de los alimentos funcionales bien completa, o mejor dicho, la definición de alimentos funcionales que es más aceptada en la mayoría de los entes regulatorios, ¿sí? Entonces tenemos esta definición de la ADA, que fue elaborada en el 2004. Les dejo la bibliografía acá abajo que pueden consultar, es un artículo muy interesante. Entonces la definición de los alimentos funcionales es, o sea, mejor dicho, los alimentos funcionales son alimentos modificados, o sea, todos aquellos alimentos que son fortificados, enriquecidos o mejorados, o alimentos in natura, ¿sí?, que contengan un ingrediente que demuestre científicamente una acción que incremente el bienestar del paciente o disminuya los riesgos de enfermedades, más allá de la función tradicional de los nutrientes que contiene. Esto cuando consumido como parte de una dieta variada de forma regular en los niveles efectivos, ¿sí? Entonces toda esta es la definición de los alimentos funcionales. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en consideración con relación a los alimentos funcionales? Primero que nada, que pueden ser considerados alimentos funcionales alimentos industrializados y alimentos in natura. Personalmente prefiero optar por los alimentos in natura, entonces indico muchos alimentos funcionales que tienen este origen que es natural, ¿sí? Trato de disminuir aquellos alimentos industrializados dentro de la dieta de mi paciente lo mayor posible, ¿sí? La mayor cantidad posible, ¿sí? Entonces los alimentos funcionales pueden ser alimentos industrializados, modificados, o pueden ser también alimentos in natura, ¿sí? Que de hecho tenemos mayor cantidad de alimentos funcionales in natura, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, estos alimentos tienen que contener algún ingrediente más allá de sus macro y micronutrientes, ¿sí? Más allá de su composición nutricional, tienen que tener algún ingrediente que tenga un sustento científico que confirme una acción positiva en el organismo del paciente, ¿sí? Entonces ese es el objetivo principal de estos alimentos funcionales, ¿sí? Que su consumo tiene que poder generar alguna situación benéfica para el organismo de nuestro paciente. ¿Cuándo va a pasar esto? Y esta es la parte más importante de la definición de los alimentos funcionales. Cuando este alimento es consumido como parte de una dieta variada de forma regular, ¿sí?, en los niveles efectivos. Entonces, cuando introducimos un alimento funcional dentro de la dieta de nuestro paciente y esta dieta es adecuada, es equilibrada y respeta la individualidad bioquímica de nuestro paciente, y colocamos este alimento funcional en las cantidades necesarias para poder producir un efecto positivo en el organismo de nuestro paciente, en todo ese contexto, ahí este alimento es un alimento funcional, ¿sí?
Entonces es un poco largo el concepto y hay que tener en cuenta varios puntos, sí, pero eso es algo que tenemos que tener muy claros. Algo que tenemos que tener muy claro nosotros como profesionales, porque eso también tenemos que transmitirle a nuestro paciente, ¿sí? El paciente tiene que entender que los alimentos funcionales o los alimentos que están de moda o los superfoods, los superalimentos, ¿sí? Son alimentos que si son bien utilizados pueden proporcionar algún efecto beneficioso a su organismo, ¿sí? Ahora, si estos alimentos no son consumidos de la manera adecuada, probablemente el paciente no va a tener ese efecto que se refiere que cierto alimento posee, ¿sí? Entonces el paciente tiene que entender que no es consumir un alimento funcional o un alimento que está de moda, por ejemplo, no es consumir la espirulina de manera aleatoria, ¿sí? Las cantidades eh, que se me ocurre, ¿verdad? Las cantidades que yo creo necesarias, no, sino que es colocar la espirulina dentro de una dieta equilibrada, ¿sí? Con un objetivo principal, o sea, yo coloco la espirulina dentro de la dieta de mi paciente teniendo un objetivo en la cabeza, ¿sí? Y tengo que colocar ese alimento en cantidades necesarias para que pueda tener el efecto en el organismo del paciente, ¿sí? Entonces el paciente tiene que entender eso, ¿sí? Porque muchas veces existen varios alimentos que están de moda y el paciente consume y muchas veces tiene un efecto positivo, pero muchas veces también ese alimento para ese paciente en ese determinado momento no es un alimento que le está aportando algún beneficio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, un paciente obeso, ¿sí? Que está consumiendo té verde porque leyó que tiene propiedades termogénicas, ¿sí? Ayuda a quemar grasa, el famoso té verde que es para quemar grasa. Entonces el paciente con obesidad suele consumir té verde, ¿verdad? Entonces 2 litros al día durante todo el día, de mañana, tarde y noche. Entonces es un paciente también que aparte de presentar algunos síntomas gastrointestinales, este paciente también, por ejemplo, presenta dolor de cabeza, insomnio, es un paciente que no se puede relajar bien, ¿sí? Entonces en este paciente, por presentar esos signos y síntomas, este es un paciente en el cual no se va a beneficiar de los efectos positivos del té verde, ¿verdad? Porque por más que el té verde sea un alimento funcional, tenga propiedades termogénicas, este paciente sufre de dolor de cabeza e insomnio. La cantidad de cafeína que posee ese alimento funcional probablemente le está dificultando al paciente su sueño y también puede estar gatillando lo que es ese dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este paciente probablemente no se va a ver beneficiado con el consumo de ese alimento funcional en particular, ¿sí? Entonces hay que ver qué otros alimentos funcionales podemos colocarle a este paciente dentro de su dieta para el tratamiento de su cuadro general, ¿sí? Entonces eso es importante, el paciente tiene que entender eso, que no todos los alimentos funcionales son para todos los pacientes, ¿sí? Hay que respetar la individualidad bioquímica del paciente y también algo que muchas veces pasa, ¿verdad? El paciente escucha sobre algún alimento que está de moda, que tiene cierta característica y lo introduce dentro de su dieta, solo que es una dieta que no es una dieta equilibrada, ¿sí? La dieta continúa igual, los mismos hábitos que no son saludables, la única modificación que hizo es, por ejemplo, colocar chía porque escuchó que ayuda a bajar de peso, ¿sí? Pero esa chía dentro de ese contexto, dentro de una dieta que no es adecuada, no va a tener ese efecto positivo, ¿sí? Entonces, muy importante que el paciente entienda esa parte, que los alimentos funcionales no son alimentos mágicos, ¿sí? Que tienen que ser colocados, tienen que ser introducidos dentro de una alimentación saludable de forma regular,
¿sí? Entonces tiene que haber un seguimiento del consumo de ese alimento funcional, ¿sí? Tiene que ser de forma diaria, o sea, no es porque consumí una vez espirulina voy a tener ese efecto, o consumí una vez chía o semilla de lino o semilla de girasol y ya voy a tener ese efecto que esos alimentos funcionales tienen, ¿sí? Entonces tiene que ser también de manera regular y en los niveles, en la cantidad que sabemos tienen un efecto positivo en el organismo del paciente. Entonces esos puntos son muy importantes. Tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de preparar un plan de alimentación para nuestro paciente, para el tratamiento nutricional, y también a la hora de explicarle al paciente por qué vamos a introducir ciertos alimentos, cuáles son esas cantidades, cuántas veces a la semana o cuántas veces al día, ¿sí? Entonces todo eso es muy, muy importante. Los alimentos funcionales, dependiendo de su fuente y de su acción, pueden ser divididos en diferentes maneras, ¿sí? Entonces tenemos alimentos funcionales de origen animal y también tenemos alimentos funcionales de origen vegetal, ¿sí? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, omega 3, que es de origen animal, ¿sí? Y una cantidad de fitoquímicos que son de origen vegetal, que podemos ver en las frutas, en las verduras, en los cereales integrales, en algunas bebidas como las infusiones, el té verde, los alimentos fermentados, ¿sí? Entonces, dependiendo de la fuente, los alimentos funcionales se pueden dividir en origen animal y origen vegetal. También podemos categorizar a los alimentos funcionales dependiendo de la acción que tengan dentro del organismo, ¿sí? Entonces existen algunas legislaciones que hacen estas divisiones, otros países no tienen, entonces, pero de manera general podemos ver que existen diferentes tipos de acciones que tienen estos compuestos, estos alimentos funcionales dentro del organismo del paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver defensa con el estrés oxidativo, contra el estrés oxidativo, crecimiento y desarrollo en la primera infancia. Entonces vemos muchos alimentos funcionales que tienen esa propiedad, que tienen esa acción. También alimentos funcionales relacionados a toda la parte de rendimiento cognitivo y mental, regulación de los procesos metabólicos, toda la parte de la fisiología cardiovascular, ¿sí? Entonces hay muchos estudios científicos que presentan información sobre alimentos funcionales utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿sí? Toda la parte de fisiología gastrointestinal. Entonces, hoy en día sabemos que podemos utilizar también alimentos funcionales para poder modular la microbiota intestinal de nuestro paciente, para poder mejorar la constipación, para poder mejorar la diarrea, para poder evitar ciertos disconfort abdominales, ¿sí? Entonces podemos utilizar también los alimentos funcionales para toda la parte gastrointestinal. Y también varios alimentos funcionales para lo que es toda la parte de rendimiento y mejora del estado físico, ¿sí? Entonces, según la acción, pueden ser divididos en todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, muy interesante. Bueno, los alimentos funcionales sabemos que tienen ciertos compuestos que son llamados compuestos bioactivos, y estos compuestos bioactivos son los que ejercen una acción dentro del organismo de nuestro paciente, ¿sí? Existen ciertos compuestos bioactivos que son los más estudiados, que podemos ver hoy en día una cantidad de estudios científicos en humanos y diferentes patologías, ¿sí? Entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos los compuestos azufrados y los compuestos y nitrogenados, perdón. También tenemos los compuestos fenólicos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, los famosos polifenoles que encontramos en frutas, en verduras, las fibras, los oligosacáridos, los FOS, la inulina, ¿sí? Muy utilizadas
para lo que es toda la parte de la modulación intestinal, así como los prebióticos y los probióticos. Hoy en día también sabemos que no solamente las fibras, sino que también los polifenoles tienen una acción prebiótico-like, o sea, tienen una acción similar a los prebióticos, perdón, eran a los prebióticos, ¿sí? Entonces las fibras y los polifenoles tienen una acción parecida a los prebióticos, o sea, pueden funcionar como sustratos para los probióticos que se encuentran en la microbiota intestinal de nuestro paciente, o sea, cepas con un potencial beneficioso, ¿sí? También tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, que recordamos le tenemos ahí al omega 3, al omega 9. Y también tenemos los compuestos antioxidantes, ¿sí? Que son uno de los compuestos más estudiados dentro de todos los compuestos bioactivos que podemos encontrar en los alimentos funcionales. Entonces, como dijimos, podemos encontrar compuestos bioactivos de origen animal y compuestos bioactivos de origen vegetal. Los compuestos bioactivos de origen vegetal son conocidos también como los fitoquímicos. Hoy en día sabemos que existen una innúmera cantidad de estos compuestos, ¿sí? A través de esta tabla podemos ver algunos de ellos que son los más estudiados, ¿sí? Entonces podemos encontrarle aquí a los famosos polifenoles, y estos polifenoles otra vez se van dividiendo en categorías, que tenemos acá las 5 categorías más conocidas, ¿sí? Los ácidos fenólicos, los estilbenos, los flavonoides, las lignanas, las cumarinas y los taninos. Entonces todos estos compuestos bioactivos, todos estos fitoquímicos podemos encontrar en alimentos in natura de origen vegetal. O sea, podemos encontrar en frutas, en verduras, en cereales integrales, en legumbres, en oleaginosas, ¿sí? En infusiones, en el té verde. Entonces, en toda esa variedad de alimentos podemos encontrar estos compuestos. También podemos encontrar estos compuestos de manera de suplemento, ¿sí? Pero como hoy la idea es hablar un poco de alimentos funcionales, entonces recordar que nuestra primera elección es manejar la dieta del paciente, manejar la dieta como a través de alimentos. Entonces esta también es una de las razones por la cual tenemos que reforzar el 5 al día con los pacientes, ¿verdad? Mínimo 5 porciones de frutas y verduras al día. Y esto es lo mínimo, ¿verdad? Porque la mayoría de los pacientes cree que 5 al día es lo máximo. Y en realidad es el punto de partida. 5 al día es lo mínimo que necesitamos consumir para poder garantizar una mínima cantidad de estos compuestos dentro de la dieta del paciente. Y sabemos que todos estos compuestos tienen acciones muy importantes dentro del organismo. Tanto que hoy en día podemos ver varios estudios científicos donde se hace una asociación entre la disminución del consumo de fitoquímicos con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, ¿sí? Que son la mayoría de los pacientes que llegan al consultorio. Y en estos pacientes hacemos una anamnesis nutricional, hacemos un recordatorio de 24 horas semanal y realmente vemos que el consumo de frutas y verduras y otros alimentos que contengan fitoquímicos realmente está por debajo de las recomendaciones diarias, ¿sí? Entonces es súper importante poder hacer énfasis de introducir estos alimentos en la dieta del paciente. Algo que me funciona bastante bien en consultorio es explicándole al paciente toda esta parte, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones de los alimentos funcionales? Entonces, ¿por qué voy a colocarle la chía al paciente dentro de su alimentación? ¿Por qué voy a elegir manzana y frutos rojos y kiwi y no tal y tal alimento, ¿sí? Entonces el por qué muchas veces ayuda también
a que el paciente continúe el tratamiento, y si ese por qué está alineado con el objetivo principal del paciente, entonces tenemos más chances de que el paciente llegue a las 5 porciones al día mínimas, ¿sí? Bueno, entonces con relación también a los alimentos funcionales, hay una cantidad de estudios que se vienen haciendo. Como les comentaba, uno de los, o sea, los primeros estudios que fueron saliendo eran más que nada con relación a las enfermedades cardiovasculares, a la hipertensión, con relación a la constipación, también cómo utilizar estos alimentos funcionales en pacientes que tienen estas patologías, en patologías crónicas no transmisibles. Hoy en día sabemos que existen muchas investigaciones relacionadas con los alimentos funcionales y la microbiota intestinal del paciente, los alimentos funcionales y la inflamación, ¿sí? Y también están comenzando a salir muchos estudios científicos relacionando lo que es alimentos funcionales y también toda la parte del sistema nervioso central. Entonces están investigando toda la parte de disminuir la inflamación y el estrés oxidativo, cómo modular el cortisol a través de ciertos alimentos, cómo aumentar el BDNF. Sabemos que en patologías como el Parkinson y el Alzheimer, estas proteínas se encuentran disminuidas, ¿sí? Entonces ahora están investigando si los alimentos funcionales pueden ayudar a aumentar esta proteína, y también están encontrando que existen varios alimentos funcionales que tienen nutrientes para la función cerebral, ¿sí? Como por ejemplo hierro, cobre, zinc, manganeso, magnesio. Entonces todos esos nutrientes pueden ayudar a lo que es la función cerebral. Entonces se están estudiando cuáles son aquellos alimentos funcionales que tienen concentraciones interesantes de esos nutrientes que tengan resultados positivos en la parte cognitiva, en la función cerebral del paciente, ¿sí? Entonces estas son las nuevas líneas de estudio sumamente interesantes, y podemos ver que son todos estos los alimentos que están siendo investigados, ¿sí? Muchos de ellos son alimentos que conocemos, que podemos colocar de manera sumamente fácil dentro de la dieta del paciente, como la manzana, la avena, la cebolla, la nuez, el ajo, la cúrcuma, la pera, la albahaca, semilla de lino, ¿sí? Arroz integral. Y sí hay otros que probablemente capaz el paciente no conozca, y tengamos que hacer esa pequeña y breve introducción, ¿sí? Como por ejemplo la alcachofa, la chicoria, la banana verde, ¿sí? Y otros alimentos que podemos incluir dentro de la dieta del paciente. Entonces recordar que estos alimentos funcionales van a tener una acción positiva dentro del organismo del paciente, siempre y cuando sea introducido dentro de un padrón de alimentación saludable, ¿sí? Siempre preferir estos alimentos que son in natura, que contienen fitoquímicos de manera orgánica. Aquellos alimentos orgánicos contienen mayor cantidad de fitoquímicos, ¿sí? Y lo que es sumamente importante, que también debemos conocer las técnicas dietéticas adecuadas para poder potencializar la acción de estos compuestos bioactivos. Entonces eso es sumamente importante, y realmente son todas herramientas que como nutricionistas tenemos que tener para poder manejar la dieta de nuestro paciente, y para que el paciente pueda sacarle el mayor provecho a estos alimentos funcionales, ¿sí? Entonces, si esta parte de lo que es el consumo de alimentos funcionales y la mejora del sistema nervioso central les parece muy interesante, acá les dejo algunas bibliografías que pueden consultar. Entonces, lo que es
el estudio de los alimentos funcionales es una herramienta sumamente importante para nosotros los nutricionistas, porque tenemos que entender que no todos los alimentos funcionales son beneficiosos para todos los pacientes. Entonces tenemos que saber cuáles alimentos funcionales colocar dentro de la dieta de nuestros pacientes y cuáles alimentos funcionales no colocarlos. Sí, sumamente importante cuál es la cantidad al día, a la semana que estos pacientes deben de consumir según su caso y cuál es la mejor técnica dietética para potencializar los compuestos bioactivos que poseen esos alimentos. ¿Sí? Entonces, todas esas son herramientas que como nutricionistas tenemos que manejar. Espero que la charlita de hoy les haya sido útil, que este tema también como a mí les guste bastante y continúen estudiando. Acá les dejo varias bibliografías que pueden ir consultando, ¿ok? Entonces, a ver, bueno, entonces dejamos por aquí nuestra charlita de hoy. Aprovecho una vez más para invitarles a nuestros live que hacemos los martes, que son en vivo a las 8 horas horario de Paraguay, ¿sí? 8 horas de la noche, perdón, me parece que mi lengua está un poquitito trabada, les pido disculpas. Y aprovechando que están por acá, se pueden inscribir a nuestro canal. Hay un botoncito por aquí y también pueden activar las notificaciones. Entonces de esa manera también YouTube les va avisando cada vez que tenemos alguna cada vez que tenemos alguna transmisión, YouTube también automáticamente les va avisando. ¿Está bien? Espero que les haya sido útil nuestra charla de hoy y nos vemos en la próxima. Chao, chao.